Vamos a revisar entonces hoy día, chiquilla, lo que tiene que ver con la organización del Estado y los poderes públicos en Chile. Vamos a repasar algunas de estas cosas que hemos visto antes, que alguna vez ya la hemos visto, y como estamos recién empezando este nuevo ciclo de clases, vamos a repasar y vamos a tratar de ir de a poco, despacio, introduciéndonos en estos temas para ver características generales, ¿ya? Tampoco es que vamos a profundizar demasiado, porque en este tipo de cosas hay que ser sintético y hay que tratar de rescatar las cosas más importantes. Por eso es que el objetivo dice identificar las principales características de los poderes de la República de Chile. Vamos a ver hoy día algunos principales atributos que tienen los poderes del Estado y la importancia que tienen estos en un sistema republicano como el nuestro. Ya, chiquilla, entonces, vamos entonces. Eh, Cualquier régimen que se jacte de ser democrático tiene que tener esto que es la separación de los poderes del Estado, ¿ya? Nuestro país, como dice ahí, se denomina una república, justamente porque cumple con esto, que es la separación de los poderes del Estado. Antes de empezar, eh, ¿quién puede responder cuáles son los poderes del Estado? Así es importante saberlo desde ya. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial. Esos tres poderes, ¿no es cierto?, eh, son parte de un organismo, ¿no es cierto?, el general, que es el Estado, y el cual un concepto clave de lo que vamos a ver hoy día es el que está abajo a la derecha, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, que es el concepto de organización. Ese es como el concepto clave que estamos viendo hoy día, de lo que vamos a ver hoy. Todo lo que vamos a conversar en esta jornada tiene que ver con organización. Cada poder del Estado tiene su función, cada poder del Estado tiene labores que la identifican respecto de otro. Estos poderes son de alguna manera independientes entre sí, pero también se van mirando, también se van fiscalizando qué va haciendo uno u otro. Todo lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con el concepto grande que está ahí abajo, que es de organización. O sea, cómo se organiza un Estado. Es difícil, es complejo, ¿no es cierto?, manejar un país, administrar un país. Pero ¿cómo se hace? A través de tres grandes organismos, tres grandes esferas en las cuales cada una va a tener una función distinta. Así como, por ejemplo, en el colegio podemos tener tres grandes áreas. Dirección, por una parte, inspectoría, UTP. Si lo podemos explicar de alguna manera, los poderes del Estado, aplicándolos tal vez al contexto que nosotros conocemos más cercano del colegio, podemos entender que estos tres estamentos, como dirección, inspectoría y UTP, conforman efectivamente el equipo directivo del colegio, conforman esta organización institucional. Dirección tiene sus labores, inspectoría tiene otras labores, UTP tiene otras labores. ¿Ya? Dirección tiene que ver con administrar el liceo, ¿no es cierto?, hacer las gestiones con la UTEM, etcétera, etcétera, tomar decisiones más relevantes. Inspectoría tiene que ver, ¿no es cierto?, ¿no?, con el registro de las niñas, con las matrículas, con quitarle los piercing, con todo ese tipo de cosas. Inspectoría. UTP tiene que ver con la parte más bien académica, con las pruebas, con las notas, con los materiales, con ese tipo de decisiones, ¿ya? Entonces, así es como se organiza el liceo. Ahora, ¿cuánto más un país? ¿Ya? ¿Cuánto más complejo es administrar un país? Entonces, toda esta introducción que estamos haciendo, chiquilla, es válida para que podamos entender el resto de lo que vamos a ver en el Power. Lo que vamos a ver en este documento, en muchos casos son datos que tal vez no requieren mayor explicación, sino que con la lectura basta. Pero a lo que yo le quería dar un poco más énfasis es a esto del inicio, ¿ya? A lo que tiene que ver con la organización, con el tema de la separación, con las distintas funcionalidades que tienen cada uno de estos estamentos. Esa es la idea que queremos plantear, que en una organización cada estamento cumple una función. Cada uno de ellos cumple un rol importante. Y esto se aplica en grandes escalas y en pequeñas escalas. Hemos puesto el ejemplo del liceo. Cuanto más un país, ¿ya?
En primer lugar, tenemos lo que es el Poder Ejecutivo, que naturalmente es encabezado por el Presidente de la República, que es la máxima autoridad de un país. En la fotografía, ¿a quiénes se aprecian o qué es lo que se aprecia en la imagen que está ahí abajo a la derecha, chiquillas? Los presidentes de Chile. Justamente, expresidentes de Chile. El presidente, el cargo es, digamos, impersonal. Ya da lo mismo quien esté en ese cargo, según la Constitución, el poder, digamos, recae en esa persona no por ser la persona, sino que por el hecho de ocupar el cargo. Y por eso es que en la foto los quise colocar a todos, los que en ese momento de la fotografía, que es el año 2010, cuando fue la celebración del Bicentenario, todas esas personas que están ahí ocuparon en algún momento el cargo de la presidencia de la República. En ese momento el presidente en ejercicio era Sebastián Piñera, y está acompañado a su derecha por Eduardo Frei, Patricio Aylwin, ya que en paz descanse, Aylwin. Perdón, es Lagos. Oh, estoy terrible, Piti. Es Lagos. Y al otro lado, ¿no es cierto?, encontramos a la presidenta Bachelet con Patricio Aylwin. Sí. El cargo de presidente de la República tiene dos grandes denominaciones, que son jefe de Estado y jefe de gobierno. Jefe de Estado, básicamente lo que quiere decir es que es el representante del Estado chileno frente a la comunidad internacional. Un país que, para que sea denominado país, tiene que ser reconocido por la comunidad internacional. Y, por supuesto, el líder de este país tiene que ser reconocido, ¿no es cierto? Y la máxima autoridad es el presidente. Y también, en asuntos más bien locales, el cargo de presidente tiene el título de jefe de gobierno también, porque conduce políticamente el Estado de Chile, pero no bajo sus propias ideas, sino regido, ¿no es cierto?, por lo que es la Constitución política. Obviamente hay trabajos, hay gestiones. El Estado está administrado por un gobierno, ya eso no son conceptos sinónimos, siempre está la confusión entre Estado y gobierno. El Estado es permanente. El Estado de Chile, digamos, funciona ya hace 200 años, pero el gobierno es temporal. El gobierno, como dice ahí, dura 4 años. Eso es el gobierno. Hoy día estamos en el gobierno de Sebastián Piñera. El gobierno anterior era el gobierno de Michelle Bachelet. Pero el Estado permanece, ¿ya? El Estado es el que permanece. Los gobiernos van cambiando. Y como los gobiernos van cambiando, si bien se deben ceñir a la Constitución, también ellos, claro, tienen sus ideas, pero estas tienen que estar enmarcadas dentro de lo que es la Constitución lo permite. Ya no pueden hacer lo que quieran en el camino. Pregunta: ¿podemos nosotros los que estamos acá en esta reunión optar al cargo de presidente de la República en algún momento? No. ¿Por qué cree que no? Sí, po. ¿Por qué cree que sí? Yo creo que sí. Yo creo que no, porque Porque tienes que tener un cargo anteriormente o registrado como más importante, como alcalde, concejal o una cosita así, no sé. no sé, yo tenía entendido que cualquiera podía ser presidente. Hay que tener una buena propuesta, ¿no? También, Que la gente te conozca. exactamente. O sea, ahora también, que uno gane, no, po, pero se puede postular cualquiera. vamos a ver si es cualquiera, vamos a ver si es que podemos postular. ¿Podemos optar al cargo de presidente? Se pregunta ahí el mono que está frente a la moneda. Se está cuestionando. ¿Podré llegar ahí a ese edificio por la banda presidencial? Vamos a ver al tiro. Por ejemplo, ¿ustedes creen que yo podría ser presidente o no? Sí, pues. ¿Tendré los requisitos No. para ser presidente o no? No, sí. No, no sé. Ahí Los sería... votos Yo quizás sí. no. Muy rata. Probablemente. Vamos a ver los requisitos y vamos a ver si es que se puede. Requisitos para ser presidente: haber nacido en territorio chileno, tener 40 años de edad, ser ciudadano con derecho a sufragio. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Podemos ser presidente en este momento? ¿Podemos optar a ese cargo, no? Nosotros no. Pero cualquier chileno que sea mayor de edad y que cumpla o sea, que sea mayor de 40 años y que cumpla los Pero tenés requisitos. que ser pues, viejo para sí, poder pues. ser presidente. Yo puedo ser Porque hay que presidente en tener este momento, ¿no? experiencia, pues, mija. Claro. Viejo.
yo en este momento podría optar al cargo de presidente o no. Dudoso. Sí, pues. Si usted es mayor de 40, pues no. No, pues. Claro, Sí, pues yo estoy un abuelito. sí, pues. Quería verse más joven. Después nos van a notar. No, pues yo en este momento no puedo ser presidente de la República. Imagínate el país en mis manos en este momento. Porque el resto de los requisitos sí los tengo. Yo nací en territorio chileno y soy ciudadano mayor de 18 con derecho a voto. ¿Ya? Y el resto es una cuestión de edad, ¿no? Pero fíjate, los requisitos son súper pocos. Porque uno puede pensar hacer una carrera, que alguien que lo escuché por ahí delante. Es válido pensarlo así claramente. O sea, si uno se pone a pensar en lo más práctico, obviamente uno tiene que hacer una carrera, que te conozcan, ya que son cosas que escuché antes, que te conozcan, haber tenido una cierta trayectoria, que ya, no se asusten, no vamos a leer todo y no vamos a profundizar en todo eso. El presidente de la República, entonces, tiene que ver también con el tema de la formación de leyes. Él puede enviar proyectos de ley al Congreso, ¿ya? Y ahí después se tramita, se aprueba o se rechaza, pero él puede mandar leyes. Entre otras cosas, vamos a ir saltando, vamos viendo los aspectos más relevantes, ¿ya? Nombra y cambia a los ministros de Estado. Los ministros que ustedes ven en la tele, de las distintas áreas, son de exclusiva confianza del presidente. El presidente pone ministros, saca ministros. Si por ejemplo Mañalich estuvo todo el tiempo que estuvo en el cargo del Ministerio de Salud, era de exclusiva confianza del presidente. Si en su momento Andrés Chadwick estuvo también todo el tiempo como ministro, era porque al presidente le causaba confianza. ¿Ya? Entonces el presidente es quien elige a los ministros y quien los coloca y quien los saca cuando él quiera. ¿Ya? Bueno, el presidente otorga indultos, que son perdones, ¿ya? En los cuales se analizan ciertos casos a algunos detenidos, presos, y se pide la carta de indulto presidencial y puede existir esa posibilidad. Nombra intendentes, gobernadores, diplomáticos en distintos lugares, porque eso es lo que tiene que ver también con su gestión, con su confianza, con su gobierno. Él, digamos, se rodea de un círculo de personas, de asesores de su confianza. De eso se trata el gobierno, porque después viene otro gobierno con otro presidente y nombra a otras personas, pero el Estado sigue funcionando igual. Decíamos que el presidente enviaba proyectos de ley al Congreso, y aquí nos pasamos también a otro de los poderes del Estado, que es el poder legislativo. No, pero el Congreso está en Valparaíso. Y hay una palabra que nos gusta tanto a los profes de historia, que es la palabra bicameral, ¿ya? El Congreso bicameral, o sea que tiene dos cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Son dos instancias en las cuales las leyes se procesan, son dos cargos distintos dentro del Poder Legislativo. ¿Cuál es la función básica principal del Congreso, o del Poder Legislativo en este caso? Es tramitar proyectos de ley, vetos del Presidente de la República. Vetos quiere decir, digamos, silencio, omisiones, descartes de las leyes, y tramitar acusaciones constitucionales. Cuando algún cargo directivo por ahí no ha hecho la gestión como corresponde, se puede hacer alguna acusación constitucional. Si ustedes a lo mejor escucharon, para cuando fue todo el tema del estallido el año pasado, decían, hay que acusar constitucionalmente a Piñera. Y eso también tiene que ver con el Congreso. Ya, acompáñenme a ver la imagen de la derecha primero. Cámara de Diputados. Los diputados son 155 integrantes, se renuevan cada 4 años. Esto quiere decir que cada 4 años hay elecciones para poder elegir a los diputados. Diputados y senadores son elegidos también democráticamente. Obviamente, en este caso no son nombrados por el presidente ni por ninguna otra entidad, sino que la gente, a través del voto, elige diputados y senadores. Se reparten en 60 distritos. Los distritos son una agrupación de 2 o 3 comunas cercanas, contiguas, y eso configura un distrito electoral. Por ejemplo, San Joaquín, Macul, La Granja, por ejemplo, por decirte algo.
comunas cercanas, comunas aledañas, 2 o 3 comunas a veces, promedio, conforman un distrito. Y en Chile existen 60. Entonces, ahí la ley comienza a tramitarse en la Cámara de Diputados. Ahí ingresa una ley. Por otra parte, después tenemos en la parte izquierda la Cámara del Senado. El Senado son menos integrantes que la Cámara de Diputados, son 43, se renuevan cada 8 años, es decir, el doble de tiempo de los diputados, y hay 19 circunscripciones electorales, son distintos a los distritos. La circunscripción es un área más grande de terreno, es decir, también son más electores. Por ejemplo, podemos decir que en Santiago hay 2 circunscripciones, Santiago, digamos, Oriente y Santiago Poniente. Entonces abarca una mayor cantidad de terreno y por consiguiente una mayor cantidad de electores. Fíjate que hay un simbolismo acá. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en cuanto al material de la placa que está al fondo tras la mesa principal de cada cámara. Fíjate que en la de diputados, ya mirando hacia la derecha de nuestra pantalla, la placa que está detrás, que es un material más bien puro, por llamarlo así, no tan trabajado. Y en la de los senadores, fíjate que el material está mucho más trabajado. Y eso es un simbolismo que tiene que ver con la ley, ya que en la de diputados la ley ingresa ya en un estado más puro, pero se trabaja y queda mucho más elaborado en la Cámara del Senado, donde finalmente una ley se aprueba o se rechaza. ¿Ya? Para que le pongan ojo ahí, que en esos simbolismos también podemos entender cómo funciona el tema de la ley. Y justamente abajo tenemos algunos conceptos que los voy a pasar a leer. Por ejemplo, dice iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, publicación, que son los pasos que recorre justamente una ley para poder entrar en vigencia. Hay una iniciativa que pueden hacer del mismo Congreso, de los mismos parlamentarios, ¿ya? O bien del presidente. Recuerden que el presidente también puede enviar proyectos de ley. La ley se discute, la Cámara de Diputados comienza la discusión, después es aprobada por el Senado, que es una instancia superior a la Cámara de Diputados, se promulga la ley y queda lista para su publicación, que es en un medio de comunicación que es el Diario Oficial. Ya, sin profundizar demasiado en los cargos o los requisitos para ser diputado, básicamente se requiere ser chileno, haber cumplido 21 años de edad. En este caso sí, yo sí podría ya ser diputado, ustedes no todavía, pero ya van a poder serlo en 3 añitos más o menos. Para ser diputado uno tiene que ser ciudadano con derecho a voto, tener enseñanza media completa y haber vivido por lo menos 2 años en el distrito que voy a representar. Si yo quiero ser diputado por la comuna de la Dehesa, ¿ya? En este momento no podría, porque no llevo 2 años viviendo en la Dehesa, pero sí podría ser candidato a diputado representando el distrito en el cual está San Joaquín, porque siempre he sido sanjoaquino, ¿ya? Así que podría representar a esa comuna y a ese distrito, pero no al distrito del Barrio Alto, ¿cachai? ¿Qué hace la Cámara de Diputados? Básicamente vamos a rescatar algunas cosas. Por supuesto, elabora las leyes junto al Senado y el presidente. Es una, digamos, función básica y elemental que deben conocer ustedes sobre la Cámara de Diputados. Fiscaliza actos de gobierno y también inicia las acusaciones constitucionales, ¿no es cierto?, en contra de funcionarios que tal vez no hayan hecho una gestión muy decorosa. Llámese presidente, ministro, y ahí están todos los cargos mencionados. El Senado. Requisitos para ser senador. Ser chileno. En este caso, con la edad que tengo en este momento, ¿puedo lanzar una candidatura senatorial? ¿Podría o no? No. Todavía no. O sea, en este momento soy tan joven que no puedo ser ni presidente ni senador. ¿Ya? Le faltan 3 años, ¿no? Exactamente, ya para ser senador eso sí me queda un poquito menos.
para ser senador hay que tener mínimo 35 años de edad al día de la elección. Ya, atribuciones del Senado. Vamos a resumir porque esto se puede leer también y leyéndose a veces queda claro. Concurrir, por supuesto, a la formación de leyes, eso está ya más que entendido, porque de eso se trata justamente el poder legislativo. O sea, ese es el alma del poder legislativo, poder producir leyes. Acusaciones constitucionales, ¿no es cierto? Fíjate que el Senado también tiene un tremendo grado de importancia en el sentido de que, digamos, en la jerarquía, de la estructura y la organización, que es lo que estamos viendo del país, el Senado tiene mucho que ver también con la máxima autoridad, con el presidente. El Senado, por ejemplo, sin ir más lejos, la persona que le entrega la banda presidencial al presidente que asume es justamente el presidente de la Cámara del Senado, quien esté, ¿ya? Cuando, por ejemplo, un presidente termina su mandato, no le entrega la banda al presidente que entra directamente. El presidente saliente se saca la banda y se la entrega al presidente del Senado, ¿ya? Y el presidente del Senado le coloca la banda presidencial al nuevo presidente. ¿Qué quiere decir esto? Que el Senado es un estamento tremendamente importante. Dar un permiso o un consentimiento para que el presidente pueda salir del país por más de 30 días, por más de un mes. Y también el presidente de la República no puede salir del país en los últimos 3 meses de su mandato. Entonces, si esto a lo mejor requiriera llevarse a cabo, que el presidente tenga que salir, ¿no es cierto?, por más de 30 días o digamos en los últimos 3 meses de su mandato, tiene que consultar al Senado. Bueno, una ley, por supuesto que nace, se aprueba, y una vez que se aprueba, esta ley tiene que supervisarse que se lleve a cabo. Y de eso es justamente lo que se encarga el Poder Judicial, que, como dice ahí en el primer punto, su función básica es administrar la justicia y aplicar la ley, es decir, que la ley se lleve a cabo. Ese es el concepto principal del Poder Judicial, es decir, si se promulga una ley, esta ley se tiene que cumplir. Ya, si no se cumple, viene el tema de la sanción. ¿Cómo yo sanciono ese incumplimiento? ¿Cómo se penaliza el no cumplimiento de una ley? Justamente de eso se encarga el Poder Judicial, y eso es lo principal. El Poder Ejecutivo, digamos, administra el país y también envía ley. El Poder Legislativo produce leyes, las discute, las aprueba, y por último el Poder Judicial se encarga de velar de que estas leyes se lleven a cabo. Ahí tenemos algún tipo de organigrama, si es que lo llamamos así, que tiene que ver con el Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema. También un poquito más abajo viene la Corte de Apelaciones, cuando ya un fallo tal vez no te convence, por llamarlo así. Existe esta instancia para poder justamente apelar a que el caso se pueda tal vez revisar y ahí también confirmar si requiere algún tipo de nueva investigación o si, digamos, el primer fallo es el fallo definitivo. Y abajo viene una serie de tribunales más pequeños, como el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, los juzgados de garantías, de letra, y los tribunales de familia, que tal vez hemos escuchado hablar de alguno de ellos más de alguna vez. Se encargan de asuntos más pequeños, en los cuales no se llega todavía tan arriba, sino que se pueden solucionar en esas áreas. Chiquillas, que estén súper bien. Por mi parte me despido. Si alguien más tiene algo que decir, ya quedamos prácticamente en libertad de acción. Vaya nomás al baño, ¿ya? Ya. Y si nadie más tiene algo que agregar, ya creo que estaríamos dejando acá para que vayan también a almorzar y hacer lo que ustedes tienen conveniente. Me voy. Ha sido un gusto. Chao. Nos marchamos. Yo voy a ser el último en irme como en la sala normal. Ah, ya. Nos vemos. No, chao. cuídense, que estén bien. Chao. Tiempo.
Si alguien se quiere quedar, bienvenido sea. Si alguien quiere Ya, conversar, está bien. Si profe, yo alguien se me quiere ir, voy. Chao, cuídese, vaya, déjeme cuídese que esté presente. bien. Obvio, pe. Obvio.